Nuestros adultos mayores son nuestro tesoro. Bienvenidos a su programa Feliz Vida. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas tardes a muchas de las personas que nos están acompañando en nuestro programa Feliz Vida. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y algo que nos está afectando no solamente a nivel de país o a nivel de ciudad, sino a nivel mundial. Estamos hablando sobre las pandemias. La humanidad ha venido y sigue viniendo luchando contra virus, contra bacterias, contra enfermedades que nos han obligado a nosotros como sociedad a evolucionar y cambiar, inclusive nuestras formas de convivencia muchas veces entre familias o dentro del área laboral. Las pandemias pues vienen teniendo una gran historia dentro de la humanidad. Hemos tenido muchas enfermedades que han afectado no solamente a nivel de parte física, inclusive a parte mental en las personas, sino que también inclusive ha venido a afectar económicamente a nivel mundial. Hemos visto enfermedades consideradas ya como pandemias que han llegado a erradicar gran cantidad de personas, como por ejemplo tenemos la peste justoniana, que fue antes del siglo XV, en el que se llegó a tener un registro, o al menos han llegado a tener un registro de una eliminación del 40% de la población en ese instante. También conocemos sobre la peste negra, que es una de las enfermedades que mayor rezago o mayor efecto tuvo contra la humanidad, en el que inclusive dentro de su segundo rebrote a mediados del siglo XIV redujo la población europea de un 80 hasta 30 millones de personas. Estamos hablando un poco más allá de la mitad de su población. También tenemos otra de las enfermedades consideradas dentro de las pandemias, que es ahora una de las erradicadas, una de las dos más erradicadas, que es la viruela. Esta enfermedad del siglo XVIII llegó a desfigurar una gran cantidad de personas, millones de personas, que inclusive se catalogó un pueblo completo como el pueblo de la viruela en Europa, donde casi el 85% de su población llegó a infectarse. Y dentro de este tema de infectarse, a más de que los que pudieron sobrevivir, muchos de ellos quedaron completamente desfigurados y además con grandes secuelas psicológicas. Y en 1978 pues se la considera ya como erradicada, porque en este año es en el que se registra su último caso. Otra de las pandemias o de las enfermedades que podemos considerar pandémicas está la gripe española, conocida así por ser el único país neutral dentro de la Gran Guerra, y además por ser el país donde se hablaba libremente sobre esta enfermedad, y que lamentablemente pues se llevó de entre 20 a 50 millones de personas. También tenemos gripes que han sido originarias desde el Medio Oriente, como por ejemplo la gripe asiática, o también conocida como la H2N2, en donde en 1957 se registra 1 millón de fallecidos, al igual que la gripe de Hong Kong, que es una variante de la gripe asiática, con la variante de H3N2. Y también registra 1 millón de fallecidos. Pero otra de las enfermedades que lamentablemente ha tenido un gran número, un gran porciento de personas que han sufrido estas enfermedades, es el VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida, que en su evolución pues se la conoce como SIDA. Esta enfermedad nacida en la década de los 80 pues ha venido arrastrando lamentablemente 25 millones de personas dentro del fallecimiento, y cerca del doble en el tema de su contagio. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre la enfermedad que actualmente nos está aquejando a nivel mundial. Fue extendiendo pues a Europa, y actualmente también encontramos en América, ¿no? En Estados Unidos, en América del Centro, en Sudamérica, y que ha venido ya con un registro de 1.15 millones de fallecidos y con el registro de 42.4 millones de contagiados a nivel mundial.
En esta ocasión vamos a estar acompañados pues de alguien que conoce de primera mano el tema que en un momento pues dentro de su trabajo tuvo que vivir de primera mano el tema de tratar esta enfermedad y sobre todo a un sector poblacional que es muy vulnerable, que estamos hablando de las personas de la tercera edad, del adulto mayor. Estamos gracias a la compañía de Carolina Moya Molina, ella es un médico graduado de la Universidad Central, además tiene una maestría en medicina estética y envejecimiento. Eh, esta maestría, pues si no me equivoco, la obtuvo en Argentina y actualmente se encuentra cursando la maestría en geriatría y gerontología. Eh, Carolina, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos para tratar sobre este tema que, como mencioné un inicio, es algo que nos está afectando ahora en el 2020 a nivel latinoamericano y americano, digamos, pero que arranca en el 2019 en el Medio Oriente, perdón, en Japón, si no estoy mal, ¿no? China, muchísimas gracias. Entonces, en esta ocasión quisiera un poco tratar sobre este tema, pero en el ámbito más en el adulto mayor. Tenemos conocimiento de que los síntomas que nosotros podemos detectar o con los que nosotros podemos marcar alarmas para saber si una persona puede o no estar contagiada son por ejemplo, la fiebre, la tos y el cansancio, pero además de estos, uno que digamos es el detonante viene a ser la falta del olfato, la falta del gusto. ¿Cómo podemos identificar dentro de un adulto mayor que exista o tiene la posibilidad de haber sido contagiado con el COVID? Muy buenas tardes, Michelle. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, como lo has dicho, estamos viviendo una pandemia. Hace un largo tiempo que la humanidad no debutaba con un nuevo periodo de enfermedad que afecta a todos los continentes y prueba realmente los sistemas de salud, el tema socioeconómico, político de los países. Pues bueno, el adulto mayor es un caso especial exclusivamente con este virus SARS-CoV-2, que es el virus que ocasiona la enfermedad que se llama COVID-19. Realmente lo que nosotros conocemos del virus, porque ha sido un aprender día a día conforme vamos transcurriendo los días y los meses con este nuevo virus en nuestro medio ambiente, lo que hemos aprendido realmente es que sí, en el adulto, en el joven o en el adulto joven, la sintomatología típica es tos, fiebre, malestar, pérdida del olfato y pérdida del gusto. Por lo general, la mayoría de pacientes transcurren en una cadena de 7 días progresivamente con estos síntomas, pero el adulto mayor es una situación especial. El adulto mayor no va a presentar como debut de enfermedad ni la fiebre, ni la tos, ni el malestar, porque al ser una parte especial de la medicina, ya que el adulto mayor no se adapta a los cambios de enfermedad por su propio envejecimiento, como lo hace un adulto joven, la sintomatología en el adulto mayor es completamente distinta, el inicio. La mayoría de pacientes debutan con algo que se llama el síndrome confusional, es decir, aquellos pacientes que empiezan a alucinar, a delirar, quieren solo dormir, dejan de alimentarse, es decir, cambia su parte cognitiva y uno a veces dice, no, es que está cansado, no sé qué le pasa, y eso ya puede ser un debut de un COVID-19. Así, sufren una caída, llegan a una sala de urgencias por la caída, porque la caída les puede ocasionar o bien una fractura de cadera o bien les puede producir algún síntoma neurológico como pérdida del conocimiento que asusta al familiar y lo lleva a una sala de emergencias. Y oh sorpresa, el desencadenante para que el adulto mayor debute con la caída fue que ya estaba contagiado con el SARS-CoV-2. Entonces, la sintomatología de debut en el adulto mayor es un abanico de posibilidades. Dejan de alimentarse, solo quieren dormir, empiezan a alucinar, muchas veces alucinan, simplemente a veces la tos es leve inicialmente, ellos no te desarrollan fiebre como debut, porque sus mecanismos compensatorios de la temperatura son distintos, como mencionaba, por el proceso del envejecimiento. Entonces, ¿qué
llega al punto de debutarte con la tos y la fiebre, quiere decir que por lo menos lleva infectado 10 días con el virus. ¿Sí? Es diciendo que ya cuando encontramos este tipo de síntomas, ya la persona, el adulto mayor, pues ya venía arrastrando su enfermedad desde hace algunos días atrás. O sea, no es que arranca desde ahí, sino que ya es el detonante, digamos, el demostrativo de que ellos ya han sido contagiados. Correctamente. Ajá. Y ya el virus se encuentra en sus organismos y el virus deja de tratar de compensar la presencia de la enfermedad y pues ya cuando se han roto estos mecanismos fisiológicos compensatorios, el adulto mayor te va a debutar con tos, fiebre, la pérdida del olfato, disminución del gusto. Pero la mayoría, ellos ya presentan síntomas, como te digo, dejan de comer, solo quieren dormir, empiezan a veces un poco a alucinar o se caen inexplicablemente. Entonces, la mayoría de síntomas van a debutar con eso. Realmente hubo un estudio en China, asimismo, donde se estudiaron alrededor de 179 pacientes adultos mayores sobre los 80 años, los cuales llegaron a salas de emergencia y se detectó que tenían coronavirus. Y de ellos apenas el 5.7% entró con referencia de una temperatura de 38 grados centígrados. Entonces, por lo tanto, la fiebre no es un indicativo. Carolina, explícanos un poco cómo pueden ser las medidas de prevención para un adulto mayor. Conocemos que para una persona que, pues bueno, sale, tiene sus actividades laborales, tiene sus actividades fuera de su casa, tienen que utilizar todas sus protecciones y sobre todo el tema del distanciamiento y el lavado de manos. Pero ¿cómo podemos prevenir y proteger al adulto mayor para evitar este tipo de contagio? Bueno, realmente aquí la mayoría de adultos mayores están en sus hogares, en las casas de residencia, y claro, ellos no tienen mayor contacto con el entorno social donde nosotros podemos adquirir el virus. Entonces, los cuidados dentro de casa, dentro del asilo, son distintos. Es difícil pedirle a un adulto mayor, sobre todo los que tienen demencias moderadas o avanzadas, que utilicen mascarilla. Los pacientes no siguen las recomendaciones porque Sí. lastimosamente su parte cognitiva no comprende la gravedad de la situación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahí es el entorno del paciente se adapta al cambio, ¿sí? Eso quiere decir, los cuidadores principales, los familiares o las personas que cuidan en los asilos de ancianos, lo que tienen que hacer es ellos tomar las medidas y los cercos epidemiológicos adecuados para evitar que el adulto mayor se llegue a contagiar. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, lo primero que todo hay que restringir lo que más se pueda las visitas a los domicilios o a las casas asistenciales. La segunda es llevar un protocolo adecuado del manejo de ¿cómo se llama esto? De los lavados de manos y del aseo del lugar, del entorno del adulto mayor. Es sumamente indispensable. Obviamente el distanciamiento social no aplica tanto y tampoco puede ser tan llevado dentro de una casa donde es una familia de 5 o 6, donde los nietos del adulto mayor están saliendo. Lo que hay que poner ahí sí es un poco de orden sobre quién va a entrar en contacto con el adulto mayor. Lo ideal es que una sola persona, que en este caso puede ser su cuidador principal, sea quien exclusivamente esté en contacto dentro del dormitorio de un adulto mayor, ¿sí? Que comparta el entorno con los familiares, sí, pero quien utiliza mascarilla ahí son los familiares, más no el adulto mayor. Estar pendientes, como te digo, del aseo, del lavado de manos, ¿sí? Y al adulto mayor, lo menos posible que se le pueda salir para exponer al medio es mucho mejor. Es la razón por la cual la mayoría de consultas para medicina geriátrica se están haciendo a través de teleasistencia, ¿sí? O se los hace un seguimiento mucho más distanciado para evitar que el adulto mayor tenga que ser expuesto en un hospital, donde es uno de los más altos índices de contagio. Claro, y parte de este tema de mantener o de proteger al adulto mayor también es educar o reeducar a la familia y hacerles tomar conciencia de que muchas veces tanto los centros de atención al adulto mayor como las familias o los cuidadores tienen que evitar este tema de las relaciones sociales o de las actividades sociales con mayor frecuencia. Ha habido muchas ocasiones que los familiares, que muchas veces amistades han dicho, ¿por qué el extremo? ¿Por qué exagerar en este cuidado con un adulto mayor? Si yo no estoy nada, yo no estoy con síntomas, yo no siento nada, es más, me hice hace 15 días un examen. Pero ese tipo de información o ese tipo de actitudes no puede
al cuidador o a la institución o a la familia confirmar de que la persona que desea hacer la visita esté realmente libre del virus y pueda inclusive tener un efecto negativo, que puede ser la persona asintomática o después de haberse hecho el examen, haberse contagiado y llevar la enfermedad o el virus donde el adulto mayor. ¿Qué podemos hacer cuando una persona, por ejemplo, en el caso, digamos, que un adulto mayor se haya contagiado con el COVID-19? ¿Cuáles son las medidas que tiene que tomar primero una persona como cuidadora y segundo una familia, o sea, la familia completa, hablando como cuidador, sea institución o sea un cuidador particular? Bueno, como tú lo decías, una vez que ya está establecido, o sea, que ya se confirma un diagnóstico de COVID-19 en un adulto mayor, si nosotros lo manejamos sea en una casa o sea en el entorno de un asilo de ancianos, en un centro de cuidado, lo que hay que hacer es primero aislamiento, ¿sí? Porque tú al aislar evitas que la enfermedad se pase en el resto de familiares o en el resto de personas alrededor del entorno del adulto mayor. Entonces, lo que hay que hacer es, uno, aislar en su dormitorio, en un dormitorio con baño propio, mantener el aseo diario del lugar, ¿correcto? Y solo una persona en el caso de un domicilio, es decir, el cuidador principal tiene que ingresar, permanecer con el adulto mayor, ¿sí? Siempre utilizando mascarilla, una bata, sea quirúrgica desechable o las batas de tela, y separar la vajilla y darle todos los cuidados necesarios en cuanto a aseo y atención en comida al adulto mayor dentro del hogar. Hay que saber también desechar la basura, ¿sí? No se puede mezclar la basura del resto del hogar con la basura que emita el dormitorio en el cual se encuentre el adulto mayor. Lo mismo sucede en las casas de asilo, en las casas de residencias, en donde se aísla al adulto mayor y se determina un solo grupo de trabajo que ingrese al dormitorio, y entre menos contacto largo tengamos con el adulto mayor contagiado, pues menos riesgo de contagio vamos a tener hacia el resto de compañeros de la residencia. Las medidas básicamente son similares. El aseo, la vigilancia de la temperatura, de los signos vitales, hay que explicar y educar en los signos de alarma en los cuales uno tiene que ya sacar al paciente a recibir una atención médica, ¿sí? Hospitalaria, y asimismo educar al entorno, es decir, al resto de la familia, en el cual vamos a evitar entrar en el dormitorio del adulto mayor, vamos a no compartir el baño o sea, en el medio de las posibilidades de que esto nos permita, ¿sí? Y si no, cada vez que se utilice el baño con el cual entremos en contacto con el paciente con COVID-19, hay que hacer un aseo adecuado con una solución de cloro, una dilución de cloro. Pero básicamente son esas medidas de aislamiento y medidas de evitar el contacto prolongado en los lugares donde está aislado el adulto mayor. Muchísimas gracias, Carolina, por esta primera parte de la entrevista. En este momento vamos a hacer un pequeño corte en donde vamos a poder escuchar y deleitarnos con un poco de música y continuaremos con nuestra aclaratoria sobre el COVID y el adulto mayor. Pequeña pausa, vamos a continuar con nuestra entrevista junto a la doctora Carolina Moya Molina, referente al COVID-19 y el adulto mayor. Una de las preguntas o de las consultas que nos están haciendo es ¿qué actividades puede realizar una persona? Hay dos escenarios, la persona que está en cuarentena para cuidarse del COVID y la persona que ha sido contagiada del COVID. ¿Qué actividades hacia el adulto mayor o qué actividades podemos dar al adulto mayor durante estos dos escenarios? Bueno, mira, es importante lo que tú dices, dilucidar los dos campos que podríamos presentar. Un adulto mayor que está dentro de su entorno, de su hogar o en una residencia, que no ha sido todavía contagiado con la enfermedad, lo que hay que hacer es mantener primero la salud mental. Es muy importante la salud mental del adulto mayor porque ellos al ser interrumpidas sus rutinas como las venían haciendo, la parte psicológica se ve muy afectada, ¿sí? Los pacientes que tienen demencia se vuelven un poco más agresivos, irritables al manejo, porque no se los deja salir y ya no pueden salir a tomar sol, ya no pueden ir al parque. Entonces, ahí lo que hay que hacer es dar actividades lúdicas, de
de terapia ocupacional, es decir, para utilizar las manos, para que los adultos mayores se puedan distraer. Entonces entra un poco la musicoterapia, puede entrar la aromaterapia porque ayuda a relajar al adulto mayor. Hay estudios en donde se establece que una vez a la semana de aromaterapia con aceites de lavanda pueden ayudar a disminuir estos episodios de irritabilidad. Se entra a hacer un poco de rompecabezas, lectura en los que puedan realizar lectura y hacer que el adulto mayor con su cuidador interactúe de mejor manera. Es decir, tampoco el cuidador tiene que sobreproteger, porque a veces pueden llegar a sobreproteger por el miedo de que el adulto mayor se pueda contagiar y no lo dejan entrar en entorno con el resto de familia. Claro, y en ese momento nosotros estamos cortando completamente y muchas veces el adulto mayor no llega a comprender cuál es la situación porque las personas o no le explican o no saben explicar la situación en la que se está viviendo y por qué este aislamiento. Muchas veces se ha visto que prefieren o más bien dicho, ha habido la sugerencia de que existe el adulto mayor ya contagiado, no se le comente de que ha sido contagiado para evitar un mayor impacto psicológico, digamos, pero sí debe haber alguna especie de discurso o alguna especie de comunicación con él para que él, de cierta manera, entienda por qué se le ha cambiado su entorno. Correctamente, así es. O sea, cuando el paciente ya se llega a contagiar, nosotros, el cuidador o el principal o quien esté a cargo del adulto mayor, tiene que mantener una comunicación muy clara, con un lenguaje comprensible, corto, no es dar una explicación muy larga porque ellos no logran a veces asimilar. ¿Sí? Recordemos que la gran mayoría presenta ya algún grado de deterioro cognitivo. Entonces hay que tener un lenguaje corto, comprensible, explicarle y ayudarle a educar para comprender y asimilar la situación que está atravesando. ¿Correcto? Tanto en la forma de prevención, el paciente que no ha sido contagiado, como el paciente que ya tiene un coronavirus. En esta situación, la parte asimismo psicológica afectiva en un paciente que ya tiene coronavirus es muy importante. Porque claro, está contagiado y nos ven entrar con una cantidad de equipos de protección que el adulto mayor ni siquiera puede reconocer quién es la persona. Y ellos empiezan a tener un poco de disgregación, un poco de rechazo hacia el cuidador. Entonces, es por eso que hay que utilizar las medidas de protección, pero siempre entrar con una actitud positiva, ser asertivos en el manejo con el adulto mayor para que él no se sienta aislado completamente, ¿correcto? Habrá que sí pensar en actividades en las cuales nosotros le podamos distraer dentro del entorno del aislamiento en el adulto mayor. Entonces, sí, nuevamente podemos llevarnos de la terapia ocupacional, darle rompecabezas o darle lo que solemos tener en la casa, por ejemplo, doblar la ropa, hacer pares sus medias, darle un poco de musicoterapia, darle, digamos ustedes, películas o series que le gustan, más no noticias porque pueden empeorar el tema del encierro del adulto mayor y ellos caen en depresión. El adulto mayor es un paciente muy vulnerable en caer en depresión porque ya de por sí, por los cambios que ha tenido en su vida, sus cambios físicos, del propio envejecimiento, las limitaciones que se presentan funcionales que se presentan con el envejecimiento, este tema de que a veces se sienten rechazados por la familia porque la familia a veces los infantiliza y los hace que no, ya no puedes, deje nomás, ¿para qué vas a hacer? Hay que darles actividades, hay que hacerles parte de nuestra familia, los adultos mayores. Entonces ellos caen muy rápidamente en depresión, ¿sí? Se sienten rechazados por su propio núcleo familiar, a pesar de que no sea un acto consciente de la familia, ¿sí? Y a esto sumémosle un encierro, el adulto mayor suele caer en depresión y muchas veces un trastorno ansiosos depresivos en donde hay fluctuaciones del estado de ánimo que pueden conllevar a que el adulto mayor pueda ser hospitalizado, más no realmente por el COVID, las complicaciones que puede presentarse por el COVID-19, sino más bien por la alteración psicoafectiva del adulto mayor. Ahorita que mencionaste sobre el tema de las complicaciones, muchos de los adultos mayores llegan a, bueno, empiezan a desarrollar, el ser humano empieza a desarrollar
ciertas enfermedades, ciertas complicaciones médicas, presión, problemas cardíacos, problemas urinarios, problemas, o sea, todo un abanico de cosas que pueden venirse desarrollando mientras uno va envejeciendo. Hemos conocido que el COVID muchas veces acentúa estas complicaciones o inclusive lleva a generar ciertas complicaciones que antes no tenía. Cuéntanos un poco cómo puede o por qué sucede este tipo de cosas. Bueno, partamos de que ahorita como que tenemos, claro, nos han metido la idea de que, bueno, adulto mayor, obviamente como tiene hipertensión, diabetes, problemas de tiroides, problemas pulmonares, o sea, ya tiene patología previa, eso hace que pueda presentar un grado de COVID moderado a severo que lo pueda llevar a una terapia intensiva, ser candidato a una terapia intensiva. Entonces lo tenemos como que enfrascado en que, uy, adulto mayor, entonces no, de ley se va a morir. Y eso no muchas veces se cumple, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, claro, tener patología previa, sobre todo diabetes, hipertensión o enfermedad pulmonar, empeora un pronóstico en coronavirus. Eso no lo vamos a negar. ¿Por qué? Porque partamos del proceso de inflamación que conllevan estas enfermedades crónicas, sumados al proceso inflamatorio agudo que produce el coronavirus, es una chispita detonante para que el paciente, claro, empeore, puede cursar con una enfermedad moderada grave de coronavirus. Sin embargo, se pueden, o sea, en el transcurso de la enfermedad se descompensan estas enfermedades. Asimismo, que la presentación inicial de un coronavirus en adulto mayor con pluripatología puede ser la descompensación de una de estas patologías. Digamos, la insuficiencia cardíaca se empezó a hinchar, deja de orinar, ¿correcto? Ese es el primer signo de que sí está cursando con un coronavirus y nos lleva a una sala de emergencias porque dices que mi papá se está hinchando y resulta que fue el coronavirus que descompensó la parte cardíaca. Entonces, las complicaciones de las enfermedades durante el proceso de la enfermedad del coronavirus se presentan con frecuencia en el adulto mayor. Por lo tanto, lo que hay que hacer es mantener hasta donde más se pueda controladas estas patologías crónicas, ¿sí? Para que el curso de la enfermedad no sea tan grave, o sea, la inflamación no pase tanta factura en el adulto mayor. Esas son las complicaciones cardíacas, pulmonares, renales, incluso hasta hepáticas que pueden transcurrir durante el proceso de enfermedad. Uh-huh. Ahora, las complicaciones que vienen después de un proceso de coronavirus, ¿sí? Al paciente que ha sobrevivido de la enfermedad, porque esto es una enfermedad sumamente incierta, yo la llamo que es un juego del azar, porque he visto pacientes de 90 años salir del coronavirus y pacientes adultos mayores más independientes de 75 años fallecer con la enfermedad. Realmente es un juego del azar. Con esto nada está dicho, ¿sí? Y lo que hay que tener claro es que todo adulto mayor que cursa con enfermedad va a presentar complicaciones después de esta. ¿Sí? Y los estudios lo dicen así, incluso en los adultos jóvenes. Ahorita lo que estamos tratando de estudiar es las complicaciones o las secuelas que deja un coronavirus, ¿sí? Ya son más de 6 meses de enfermedad, entonces podemos hablar de complicaciones. Y la bibliografía médica refiere que principalmente las complicaciones son pulmonares por el daño del tejido pulmonar que causa el coronavirus. Hay complicaciones cardíacas desde el punto de vista de hipertensiones, ¿sí? O descompensaciones cardíacas. Se ha reportado problemas de tiroides después de coronavirus, afectaciones del sistema nervioso central y periférico por la inflamación que causa la enfermedad. Ha habido supuestos debuts de diabetes después del coronavirus, es decir, en un paciente que como que ya estaba queriendo debutar en una diabetes, viene el coronavirus, acaba de producir inflamación, entonces el paciente ya es diabético. Eso pasa en el adulto joven y lo mismo va a pasar en el adulto mayor. Si ya de por sí yo tenía una enfermedad crónica, sí, viene el coronavirus y me produce mayor inflamación, mayor afectación sobre mis órganos ya deteriorados, ya con menos compensaciones. Obviamente las complicaciones en el adulto mayor post-COVID por lo general son pulmonares y ahorita se está tratando de trabajar lo que es la terapia de rehabilitación pulmonar post-COVID, porque la mayoría de pacientes, como ya su pulmón
ya es un pulmón envejecido, donde ya no se expande con la misma facilidad de antes, ya la capacidad pulmonar disminuye, por lo tanto, cursan con coronavirus y empiezan a necesitar flujos de oxígeno bajo y no se los puede destetar del oxígeno. Eso quiere decir que ya tienen que utilizar oxígeno en sus casas, porque el daño pulmonar sobrepasa el 40%. ¿Sí? Entonces, lo que se hace ahí es esta terapia de rehabilitación pulmonar post-COVID, en donde le ayudamos a recuperar en algo la capacidad pulmonar al adulto mayor para que bien empiece a disminuir las necesidades de oxígeno en su casa o en su caso solo mantenerse con medicación broncodilatadora, es decir, para aumentar la capacidad de captación del oxígeno a través de los pulmones, sí, y no me requiera utilizar oxígeno, depende de cada paciente. Como te digo, las principales complicaciones post-COVID son pulmonares, pero también hay complicaciones cardiovasculares en el adulto mayor, en donde se reagudizan los episodios de, por ejemplo, insuficiencias cardíacas, empiezan a debutar con mayor de recurrencia de que el corazón necesita ajustes de medicación para su adecuado funcionamiento, y asimismo se ven afectadas la parte renal, y el adulto mayor suele después del coronavirus presentar insuficiencia renal, es decir, ya hay daño renal establecido. Muchísimas gracias. Bueno, nos siguen llegando bastantes comentarios y nos está llegando bastantes consultas referente al tema. Como tú bien habías mencionado en algún momento, el coronavirus, el COVID-19, como muchos los conocen, es algo que, si bien es cierto, ya está desde el año pasado, desde el 2019, cada vez nos va asombrando, nos va dando una nueva información, un nuevo conocimiento sobre cómo se desarrolla y cómo afecta a cada tipo de personas. No queda más decirte que muchísimas gracias por habernos acompañado este día referente a aclararnos el panorama sobre la enfermedad, sobre el virus y sobre cómo podemos atender y cómo podemos ayudar al adulto mayor a enfrentar a este. Espero que en alguna próxima ocasión volvernos a encontrar y volver a poder entablar una relación, una conversación tan rica como la que me has ayudado el día de hoy. Entonces, compañeros, amigos, como había mencionado la doctora, el hablar, si vamos a darle información al adulto mayor referente al COVID-19, hablarlo claro y hablarlo corto, evitar que ellos tengan el acceso al tema de la información a través de las noticias, porque esto puede provocar inclusive depresiones o alteraciones dentro de su entorno, de su conocimiento, y sobre todo lo que siempre hemos mencionado, el distanciamiento y el lavado de manos. Cuando una persona logra o trata de mantener y de cumplir estas normas, pues evitamos cada vez un poquito más el enfermarnos con este virus. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado y nos estaremos escuchando el próximo martes aquí en Feliz Vida a través de la Radio Rotaria Quito. No se olviden, todos los días martes a partir de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao. Gracias por acompañarnos en su programa Feliz Vida, un espacio donde nuestros adultos mayores son nuestro tesoro. Te esperamos en una próxima edición.